Dichosa eres, Santa Virgen María, y digna de toda alabanza. De ti salió el Sol de justicia, Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará, Farés a Esrón, Esrón a Arán, Arán a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, Obed a Jesé, Jesé engendró a David el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliú, Eliú a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Hoy la Iglesia celebra con gozo la Natividad de la Santísima Virgen María. Dicho de otra manera, el día de su nacimiento. Dicho de otra manera, celebramos su cumpleaños. En cumpleaños de nuestra Madre Santísima, Madre de Jesucristo, Madre de Dios y también Madre nuestra.
Y claro, el cumpleaños de nuestra madre es un motivo de inmensa alegría. Pero a veces no podemos o no entendemos o no sabemos cómo dar razones de esa alegría. ¿Por qué tanta alegría con el nacimiento de una niña, de una bebé y más, un nacimiento que ha ocurrido hace más de 2000 años? Y claro, es algo que solo podemos poco a poco empezar a comprender si es que estamos iluminados por la fe y porque el Espíritu Santo nos permite comprender cómo eso está directamente vinculado a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias, a nuestro pueblo, a nuestro país y al mundo entero. Y hay muchas cosas que se nos dicen. Vamos a tratar brevemente de poder resaltar algunas que nos ayuden a todos. Y lo primero es que lo que nos señala la primera lectura de la profecía de Miqueas, que anuncia el nacimiento de Jesús en Belén de Judá, pero eso que podría ser simplemente un dato, diríamos, histórico, tiene profundo significado porque Belén se distinguía por ser una de las ciudades más pequeñas. Es decir, el Señor Dios quiso venir al mundo, no en la ciudad más importante, no en la capital, sino en un pueblito pequeño, Belén de Judá. Y así lo anuncia el profeta. Y uno podría decir, pero bueno, ¿qué tengo que ver yo con un pueblo pequeño? Y ahí viene el segundo dato importante, que el nacimiento de María nos ayuda a comprender. Nosotros, todas las criaturas humanas, somos muy pequeños. Puede ser que estemos muy hinchados por la vanagloria y por nuestros pensamientos equivocados o los juicios humanos, siempre errados. Pero Dios, eterno, infinito, inmortal, se hace hombre, y el hombre en relación con Dios es menos que un grano de arena, que una partícula de polvo. No somos nada. Sin embargo, de esa nada, de esa pequeñez, el Señor va a manifestar grandeza y se manifiesta porque Dios se hace hombre, nacido de mujer, nacido de María. Y cuando celebramos a María, a pesar de que ahora no tenemos ningún evangelio, ningún pasaje de la Sagrada Escritura que nos hable de cómo fue el nacimiento de María, lo que hemos escuchado es un pasaje donde se nos recuenta la genealogía de Jesús y se nos señala cómo fue el nacimiento de Jesús en la versión de San Mateo. Pero conviene recordar una de las frases que aparecen en el Evangelio de hoy y en la que el ángel le dice a José, el ángel le dice, no temas. En la traducción que hemos escuchado, le dice, no tengas reparo de llevar a María a tu casa. Y es decir, nosotros todos, como José, tenemos que llevar a María a nuestra casa. Pero cuando uno dice, ¿cómo voy a llevar a mi casa? La primera pregunta que uno hace es, ¿cuál es mi casa? Y cuando uno piensa en eso, lo primero que se le viene a la mente es un departamento
es algunos metros cuadrados, algún terreno donde se ha hecho una edificación. Y sabemos nosotros que esa no es nuestra verdadera casa. La casa nuestra es nuestro cuerpo, es nuestro ser personal. Nosotros tenemos que acoger a María en nuestro ser personal. Y es que María, que es Madre de Dios, como lo señalan claramente los evangelios de Lucas y de Mateo, María es también por voluntad de Dios, de Jesucristo en la cruz, nuestra Madre. Y Jesús en la cruz le dice al discípulo amado: he ahí a tu madre. Y ese discípulo, dice el Evangelio, acogió a María en su casa. Entonces, tener presente a María es tener presente que María tiene que estar en nuestra casa. Y entonces así comprenderemos que María, de quien recibió Dios la naturaleza humana, y el cuerpo de Cristo es el cuerpo de la Iglesia, es la Iglesia y nosotros somos parte de la Iglesia, nosotros somos casa de María y casa de Dios. Porque siendo y llevando a María comprenderemos que Dios habita en nosotros, en los que hemos recibido esa gracia. De otro lado, en el Evangelio vemos una serie de nombres, nos resultan extraños. ¿Cuántos nombres han memorizado de los que he leído? Lo más probable que los dedos de la mano sobren. No voy a hacerles la pregunta y no vamos a hacer la competencia de quién recuerda más de estos nombres. Pero si ustedes han tenido un poco de atención y los ruidos del mundo no los han perturbado, ustedes se habrán dado cuenta que cuando se refiere a esa lista de nombres, que es el árbol genealógico de José, en algunos casos se menciona a la esposa, a la mujer del varón que se menciona. Por ejemplo, se dice: Judá engendró de Tamar a Farés, pero no todas las veces se menciona a la mujer que fue madre del descendiente, en este caso Farés, y solo se mencionan algunas mujeres. La primera que se menciona es Tamar. ¿Y ustedes saben quién fue Tamar? Seguro no lo recuerdan. Tamar fue una prostituta de Jericó. Ella regentaba una casa de citas y ella protegió, esta prostituta escondió a los enviados de José cuando iban a tomar posesión de Jericó, la ciudad amurallada. Y claro, uno dirá: ¿y esa ciudad amurallada? ¿Y qué tiene que ver con ese dato? Y es que una ciudad amurallada tendría que ser nuestra vida, pero no para encerrarnos en nosotros mismos y en el pecado, sino para que reine la verdad y la vida. Y entonces esta prostituta fue protegida porque protegió a esos, diríamos, entre comillas, en realidad eran espías que iban a saber cómo estaba la ciudad antes de que el pueblo de la primera alianza, que ya había atravesado el Jordán, tomara posesión de ella. Sabemos que esos muros de esa ciudad se vinieron abajo, pero no nos detengamos tanto de eso. Es solamente un ejemplo. Otra mujer que se menciona, me he equivocado,
Les decía que Tamar era la que, ese Rahab, no es Tamar, perdón. Tamar era un hijo incestuoso de Judá, peor todavía que la prostituta. Y Rahab era la prostituta de Jericó, es la segunda que se menciona, la primera es Tamar. Después de ello se menciona a la mujer de Urías, sabemos que se llamaba Betsabé, cometió adulterio con el rey, tuvo un hijo en el adulterio con el rey y luego fue la madre del rey Salomón. Luego tenemos a Ruth, que también era pagana, no era parte del pueblo de la primera alianza, y Ruth fue la madre de Jesé, de quien va a nacer David. Y solamente quiero no detenerme tanto en esto, pero señalar que se mencionan algunas mujeres, no a todas. Y las mujeres que se mencionan hay de todo. Pero en algún momento aparece María. Y María es santa e irreprochable. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Que también de nosotros, sea cual sea nuestra biografía, sean cual sean nuestros antecedentes y los pecados más terribles que existan, cada vez que en nuestra familia nos ponemos en presencia del Señor, vamos con María, aparece una esperanza de empezar todo de nuevo, porque el Señor tiene el poder de lo más terrible, de lo más vergonzoso, sacar vida y santidad. Y entonces María tiene mucho que revelarnos, y a María la conocemos poco. No sabemos todo lo que María significa en su misterio. Y lo primero que tendríamos que tener claro es que María es criatura humana. María no es diosa, es como nosotros. Pero María fue preservada para una misión singular y desde su concepción es inmaculada, su nacimiento es santo, toda su vida fue santa, es asunta al cielo. Nosotros somos pecadores. Cada quien tiene su historia de pecado. Y puede ser que unos sean más, otros sean menos, pero eso no cuenta. Lo que cuenta es que si nosotros abrimos nuestra mente y nuestro corazón a la acción de la gracia, a la acción del Señor, nosotros y todas las criaturas humanas también estamos llamados a ser santos. Y María es el signo de la santificación a lo que están llamados todos los seres humanos y que es obra de Dios. No interesa cuánto mal tengamos en nuestro corazón. Si nosotros vamos a la fuente de la vida, de la pureza y del amor, el Señor lo curará y lo sanará. Vamos ahora a la fiesta que celebramos, el nacimiento de María. Como les decía, no tenemos ni una palabra en ningún texto del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento sobre qué día nació María y cómo fue el nacimiento de María, y ni siquiera cómo se llamaban los padres de María. ¿Cómo sabemos eso? No por la Sagrada Escritura, sino por la Sagrada Tradición y un evangelio apócrifo, que es el Evangelio de Tomás, que refiere
El nacimiento de María nos da los nombres de los padres de María, Joaquín y Ana, y la Iglesia ha tomado esos nombres. ¿Qué significa eso entonces? Porque es apócrifo. El que sea apócrifo no significa que sea falso en su totalidad, sino que no es parte de la revelación contenida en la Sagrada Escritura. ¿Y por qué no se puso algunos libros y se sacaron algunos libros del canon de los 73 libros que tiene la Biblia verdadera? Porque la Biblia de nuestros llamados hermanos separados solo tiene 66 libros, porque algunos diríamos eran un poco exagerados, por llamarlo de alguna manera. Pero en estos pasajes que refiere este Evangelio apócrifo, que es del siglo III, y esa es una segunda razón para considerarlos apócrifos, porque solo se incluyeron en el canon los que habían sido escritos dentro del primer siglo, y entonces todos los posteriores no se incluyeron. Pero el Evangelio apócrifo de Tomás es del siglo III, y muchos padres de la Iglesia los mencionan hechos que están en este Evangelio apócrifo. Y este nos habla del nacimiento de María, nos habla de Joaquín y nos habla de Ana. Y la historia que nos refiere es extensa, no da para comentar en una homilía, por supuesto, pero algunas cosas conviene señalar. Y lo que se nos señala es que el nacimiento de María fue un nacimiento muy esperado por estos padres. En otros textos se nos dice que Joaquín y Ana tuvieron otros hijos. O sea, María no era hija única. Pero esa versión no es única, hay varias versiones. Y se nos dice que ese nacimiento fue motivo de gran alegría y fue un embarazo y un parto naturales. Pero el Señor obró. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que en nuestra naturaleza humana, herida por el pecado, el Señor quiere obrar. Y quiere obrar si nosotros no nos oponemos. Y si es que la vida que recibimos nosotros, los miembros de la Iglesia, en el bautismo, la dejamos crecer, nosotros seremos verdaderamente lo que estamos llamados a ser. Pero ¿qué ocurre en nuestro tiempo? Y por eso es tan importante esta celebración. En primer lugar, se le dice a los jóvenes que cuanto menos hijos tengan, mejor. Porque los hijos son mucho trabajo. Y entonces de esa manera muchos matrimonios se cierran a la vida. Y la vida es un don de Dios. Y la vida es la oportunidad que Dios le da en cada criatura, a la humanidad entera, de manifestar su gloria. Pero cuando los jóvenes en su ignorancia y en su pecado creen que hay que cerrarse a la vida, entonces van a tener dificultad en entender. Esta semana hablaba con un joven de 22 años y me preguntaba, me decía: padre, yo estoy en contra del aborto, yo estoy en contra de todos los métodos anticonceptivos y entiendo todo lo que me dice de que son sustancias esteroideas que incluso pueden producir cáncer. Pero ¿por qué oponerse al preservativo? Y yo le decía, porque el acto conyugal, el acto marital, se tiene que hacer dentro del matrimonio,
porque es sagrado y porque está abierto a la vida. Pero cuando uno quiere tener solo placer y no vida, uno está negándose a una serie de bendiciones que reciben los padres con los hijos. Porque el egoísmo de los padres se vence con el amor que los padres tienen por los hijos. Una criatura humana herida por el pecado no sabe amar. Crecemos con profundo egoísmo y el Señor quiere que nosotros amemos como Él nos ama. Ese es el mandamiento nuevo. Y a los que llama a la vocación matrimonial y les dé el don, porque es un don y no todas las personas pueden ser padres, es para que esos hijos les ayuden a vencer el egoísmo. Porque es la manera más dulce de vencer el egoísmo. Uno generalmente tendría mucha dificultad de levantarse en la noche para atender a alguien. ¿O ustedes creen que es fácil? ¿Alguna vez lo han hecho? Los padres generalmente lo hacen. Las madres generalmente lo hacen muchas veces. Es más, podríamos decir, nuestras madres lo han hecho. ¿Y acaso no se cansaban? ¿Acaso no tenían sueño? ¿Acaso les era fácil? ¿Acaso les hacía cosquillas que el niño, que la niña se levantaran en la madrugada pidiendo ayuda, alimento y lo que necesitan los niños? Por supuesto que les era difícil, pero lo hacían porque no lo hacían solos, lo hacían con amor. Pero ¿qué pasa con un matrimonio que dice muchos hijos, mucho trabajo, cuanto menos hijos mejor, y si no es ninguno, mejor? No van a tener esa oportunidad de crecer en el amor gratuito, incondicional, puro y hermoso, que es el amor que tiene un padre, una madre por sus hijos. Y entonces se van a quedar con el amor erótico, con el amor carnal, con el amor del placer sensorial. Y pueden creer que solo eso es el amor. Y entonces no van a agrandar su corazón. Y por eso los hijos son una bendición. Y yo le decía a este joven, si tú quieres crecer en el amor y realmente quieres amar y hacer el bien para otras personas, para ti mismo, y el Señor te llama a la vocación matrimonial, el error más grave que podrías tener es seguir lo que dice el mundo y creer que solamente hay que buscar el placer sensorial. Y por eso malignamente el mundo le dice a los jóvenes, eso es, entre comillas, prueba de amor. Y eso no es todavía amor, porque el amor tiene que estar abierto a la entrega total. Pero si es que es un amor con condicionamientos, con objeciones, con excepciones, difícilmente será un verdadero amor y llamarán amor a lo que verdaderamente todavía no es amor, y entonces no podrán vencer ese egoísmo de esa manera dulce. Y cuando se den cuenta, será porque han enfrentado golpes, dureza, mentira, engaño, egoísmo, frustración. Y entonces recién de esa manera se darán cuenta. Y por eso es que cada niño, cada vida es una oportunidad, no solo para los padres, sino para la humanidad entera. Pero alguien podría objetar, pero los niños que nacen con defectos congénitos,
los niños que nacen enfermos, que después van a sufrir. Y uno tendría que decir, por supuesto que el sufrimiento sin Dios es lo más terrible que puede pasar, pero el sufrimiento con Cristo, la cruz con Cristo no es derrota, es victoria. Y el mundo, dominado por el príncipe de este mundo, por eso le dice a las generaciones contemporáneas, maten a sus hijos porque son un estorbo. Y luego le dicen a los hijos, maten a sus padres, entre comillas, para que no sufran. Porque esa no es ni la verdad, ni el camino, ni la vida. Y todas esas cosas de alguna manera se nos presentan en este día, en este nacimiento, porque ella y por María llegó el autor de la vida, el Señor, que no solo nos da la vida natural, sino nos da la vida sobrenatural. Y nosotros, si comprendemos eso, tenemos que darnos cuenta que estamos en medio de una jungla que no entiende y no conoce esa verdad. Pero nosotros estamos llamados a testimoniar esa verdad con misericordia, no en polémicas, entre comillas, políticas o haciendo de la revelación una ideología, sino dando testimonio del amor. Y entonces, como nosotros sí reconocemos a María, sí acogemos a María en nuestra casa sin temor, nosotros tenemos que pedirle a ella, que es la madre del amor hermoso, que nos ayude a amar a su Hijo como ella lo ama, y que nos ayude a amar a sus hijos como ella nos ama, porque María siempre nos va a decir, hagan lo que Jesús nos dice. Y no me quiero extender más, pero cuando hay un cumpleaños, lo usual es que uno haga un regalo al cumpleañero. ¿O no? Ustedes no hacen eso. ¿O no les gusta recibir regalos en su cumpleaños? Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué le podemos regalar hoy a nuestra madre? ¿Qué es lo que a ella más le gustaría? Ella quiere que sus hijos estén confundidos, engañados, manipulados por la serpiente. Ella quiere que sus hijos estén divididos, peleados, en tinieblas. Ella nos dice una cosa, como en Caná de Galilea, cuando el vino se acaba, cuando se acaba la alegría, cuando parece que todo ya no tiene salida, ella nos va a decir, hagan lo que les dice. Y entonces el regalo a María es hacer la voluntad del Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y la única manera de hacer la voluntad del Señor es primero aprender a escucharlo y luego obedecerlo. Si nosotros hoy hacemos ese propósito, nuestra Madre saltará de gozo, porque nosotros también podremos hacer que el Señor crezca en nosotros. Y ese nuevo ser, ella Madre nuestra, quiere que también nosotros seamos esperanza para tanta gente que cree que la única manera de resolver los conflictos humanos es gastando litros de saliva o a la manera humana. Y nosotros sabemos que Dios ha nacido, y ahí están estas palabras de San Lucas que hoy no hemos escuchado,
pero que contrastan y nos ayudan a entender por qué María es la causa de nuestra alegría. Y con esto termino. El Señor, cuando expulsa a Adán y Eva del paraíso, le dice a Adán que tendrá que trabajar y ganará el pan con el sudor de su frente. Y le dice a Eva que parirá sus hijos con dolor. Pero a María el arcángel le dice: alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, le dirá Isabel, y bendito el fruto de tu vientre. Y nosotros una y otra vez tenemos que recordar esas palabras finales: no hay nada imposible para Dios. Y eso María nos lo enseña como madre. Y entonces podemos exaltar de gozo diciendo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Que esa alegría del nacimiento, esa alegría de la vida, que sabemos que en medio de lo que pueda ocurrir, enfermedad, mentir, engaño, etcétera, etcétera, no es la última palabra. Y acudamos con María al Señor que viene y se entrega una vez más, manso y humilde, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Que así sea.